Bueno, amigos, los saludo a todos. Fulo Linares aquí en este primer podcast que estamos haciendo. Es para mí un placer y un honor tener de acompañantes en esta iniciativa, pues a dos grandes amigos de hace muchos años atrás, ya por lo menos 4 o 5 años, Carlos Josa y la doctora Erika Stahl. Carlos es empresario y chef, y la doctora Erika obviamente es doctora de medicina general, pero también hace medicina natural y otra serie de cuestiones. Y bueno, yo soy abogado y nos conocimos, y este es el tema del podcast de hoy, vamos a hablar un poco de cannabis medicinal. Nosotros nos conocimos hace ya, bueno, en el 2017, finales, inicio del 2018, eh, como activistas o personas que nos acercamos a la asamblea sin conocernos en ese momento para apoyar la primera iniciativa que se dio por impulsar una ley de cannabis medicinal en la asamblea, que fue en las postrimerías del gobierno del presidente Varela, con el diputado Pepe Castillo, si no me equivoco, que fue el que hizo esa primera iniciativa. Eso pasó después en el gobierno, eso ya fue al final, pero ya cuando vino el gobierno Nito Cortizo, que el, el liderazgo de esto lo tomó el diputado Cristiano Adames, pues se dio que 2 años después, en el 2021, se dio la aprobación de la ley 242 del 2021, y se dio la reglamentación en el 2022. Y si Dios quiere, pues como estamos pasando con tantas cosas hoy en día, uno no sabe a quién ya invocar, ¿no? Pero y si Dios quiere, y el MINSA también, pues en estos días se debe estar anunciando quiénes van a ser las empresas que van a tener las licencias para poder importar en una primera instancia, y luego para poder tener una operación local de cosecha, procesamiento del cannabis, elaboración de las medicinas, del cannabis medicinal, y la aplicación del mismo en los pacientes. Antes de darle las palabras a Carlos y a Erika, yo quiero darles un pequeño somero indicativo de cómo llegamos hasta aquí desde el punto de vista a nivel mundial, ¿no? Y hay que ver que esto empezó básicamente en la ONU. Por muchos años la ONU declaró, las Naciones Unidas declaraba el cannabis medicinal como un producto extremadamente lesivo, extremadamente peligroso, e inclusive sin ninguna evidencia científica, según ellos, de tener algún uso medicinal. Esto cambió básicamente recientemente, como en el año 2019, cuando la ONU decidió, ya ante la evidencia, que era más que no tanto científica, sino obvia y evidente, decidió cambiar el cannabis a una lista inferior, lo que hace que hoy en día ha permitido que otros países hayan podido cambiar sus regulaciones o mirar el cannabis medicinal de una forma no tan dañina, y para poder implementarlo en los pacientes. El primer país que lo hizo fue Canadá, ya en el año, casi en el 2003. eh, Así que bueno, y esta comisión en el 2019 hizo unas recomendaciones para reclasificar el cannabis nuevas, que se han venido aplicando en diferentes países. Panamá lo vino a hacer ahora en el 2022. Como hechos fácticos que son realidades, la ONU, como dije, desde el 2020 reconoce las propiedades medicinales del cannabis medicinal, y eliminó a la planta de la lista de estupefacientes peligrosos, ¿no? Estados Unidos y Canadá también son países que han avanzado en este tema. En el caso de Estados Unidos, actualmente hay 21 estados de la Unión de 50. Hay 21 estados de la Unión, incluyendo a Washington, D.C., que han legalizado el uso recreativo para adultos mayores de 21 años, mientras que 37 estados tienen programas de cannabis medicinal para sus ciudadanos. Hay otros 11 estados en Estados Unidos
que permiten, que si bien no permiten el cannabis medicinal per se, permiten el uso de productos que contienen CBD y pequeñas cantidades del THC, específicamente menos del 0.3. Solamente en el día de hoy, Idaho y Nebraska son los estados que no permiten el uso del cannabis de ninguna forma. Eh, en Canadá, el cannabis medicinal es legal desde el 2001 y recreativo desde el 2018. Si nos vamos a la Unión Europea, en la Unión Europea, si bien es cierto, no existen reglas unitarias sobre el uso del cannabis, sí han habido países que de alguna forma u otra han implementado legislación al respecto. Y tenemos, por ejemplo, los Países Bajos desde el año 2003, Holanda también se convirtió en el primer país miembro de la Unión Europea que autorizó el uso del cannabis medicinal. Más recientemente, Alemania, que es un país de los más grandes y más ricos de Europa, está implementando una ley que va a incluir el cannabis medicinal y lo más seguro también incluya el de uso adulto. En Latinoamérica, que mucha gente pensará que Panamá somos los primeros, si bien es cierto, fuimos los primeros en iniciar una discusión al respecto, nos hemos quedado un poquito rezagados porque el tema, la aprobación de la ley tomó como 2 o 3 años. Pero, por ejemplo, en Latinoamérica, programas de cannabis medicinal existen en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Jamaica, México, Perú, Panamá, Paraguay, Uruguay. Y países fuera de estos también hay Australia y Sudáfrica. Estos son algunos de los países pues, que estamos en esto. Bueno, ahora vamos a ir con nuestros invitados. Yo quiero hacer una primera pregunta, primero a la doctora Erika, a Erika como doctora y a Carlos Osa como paciente. Eh, ¿Qué los motivó a ustedes a apoyar esta ley cuando nos conocimos en el 2017? ¿Cuál fue lo que los impulsó a esto? Erika. Bueno, mi formación como médico me llevó a buscar la raíz de las enfermedades y otras herramientas para apoyar a mis pacientes, ya que sentía que con los fármacos no era suficiente. Por lo que estuve en Colombia y estando allá, tuve la oportunidad de conocer a la doctora Paula Pineda. Ella es una de las pioneras en cannabis medicinal, específicamente atendiendo pacientes con epilepsia. Ella dio una charla y me presentó el sistema endocannabinoide, que es un sistema así como tenemos el cardiovascular, como tenemos el respiratorio o el digestivo. Hay un sistema independiente de la planta que regula nuestro apetito, nuestra emoción, nuestra memoria, el sueño. Es un sistema adaptativo. Entonces, este sistema se puede manejar con la planta de cannabis. Entonces, me abrió toda una puerta, tras que ya yo estaba interesada en las plantas medicinales. La planta de cannabis es la planta medicinal con más posibilidades terapéuticas y beneficios en muchas áreas de la salud. Entonces, para mí era una herramienta espectacular y aparte también tuve la oportunidad de ver allá en Colombia cómo funcionaba con los pacientes. Entonces llegué a Panamá y dije, pero es que yo la necesito aquí. Y así empecé. Carlos, viejo, Bueno, viejo amigo, no amigo viejo. exactamente. Pero bueno, como bien dijiste, yo soy paciente de una enfermedad, una condición crónica llamada esclerosis múltiple. Desde que fui diagnosticado, me informé y supe que muchos pacientes alrededor del mundo trataban sus diferentes síntomas de la esclerosis con cannabis medicinal. Yo tuve la dicha y la oportunidad de salir del país en aquel entonces, Estamos hablando hace cuánto tiempo. 2016, 2017, Ok. donde pude empezar a aprender mucho más del tema. Y después de varios meses de estar consumiéndolo, un día desperté, me miré en el espejo y dije, hey, me siento bien, pero de alguna manera u otra, me siento egoísta porque yo sé que el 99% de los pacientes, no solo de esclerosis múltiple, de cualquier condición crónica, no tendrán la oportunidad de tener el acceso que yo tengo a este medicamento. Así que a raíz de esto decidí conversar a hablar del tema, comencé a compartir lo bien que me estaba causando o lo bien que me iba con este producto y decidí, me acuerdo que un día llamé a la doctora y le dije, hey, en verdad creo que tengo que ser más vocal con esto porque es una necesidad. Y bueno, de un día ser solo paciente, quedé también siendo un activista del tema y a raíz de que cada vez que iba conociendo más gente, esto me motivaba a luchar más para que más personas tuvieran un acceso
legal y oportuno a un medicamento que, como ya tú lo dijiste, es legal en un montón de lugares del mundo, de ciudades de Latinoamérica, de estados en los Estados Unidos, Canadá y ciudades en Europa. Y es tan sencillo como esto. Si la salud es un derecho humano y hay pacientes de varias condiciones que ya tienen acceso a este medicamento en otras partes del mundo, ¿por qué Panamá se iba a quedar atrás? Era un tema, digamos, tabú en su momento, o para algunos seguirá haciéndolo, aunque yo creo que los estereotipos sociales ya ni siquiera aplican, si es que algún día aplicaron. Llegó el momento de compartirlo, de educar a la población y de promover un tema para que fuese abarcado como salud pública, ¿no? Bueno, ya habló el doctor o la La doctora, doctora, la el doctora. paciente. El paciente ya es una palabra inclusiva, ¿no? Porque no es Sí, paciente ni pacienta, es paciente, ¿no? exactamente. Y bueno, yo como abogado, yo también voy a meter mi cuchara porque, bueno, como soy el dueño del podcast, también voy a tirar mi experiencia. Yo me inicié, lo que me impulsó a mí fue porque, bueno, yo soy una persona que siempre he creído en la libertad individual, ¿no? Eh, y, y para mí, y para aquellos que apoyamos la libertad individual como principio fundamental para que el individuo pueda alcanzar su propia felicidad. No hay nada más privado y personal para un individuo. eh, Hay ciertas cosas que son muy personales para un individuo, que en este caso la medicina, la salud de la persona es algo muy personal. Uno, por un lado, porque físicamente no todos somos iguales. Yo no soy médico, pero yo creo que eso es uno de los grandes problemas, uno de los grandes paradigmas que tiene la salud pública, es que es pretender, a lo mejor pretender que darle a todos recetas decretadas desde el centralismo de un ministerio, cuando según cada paciente, y me corregirá doctora si yo estoy equivocado, estoy hablando sandeces, por favor, hay pacientes flacos, hay pacientes gordos, hay hipertensos, hay blancos, hay negros, hay orientales, y dependiendo de la raza, color, peso, estatura, si hace ejercicio o no hace ejercicio, genéticas, etcétera. Asimismo, las medicinas o las dosis o los tratamientos van a depender. Entonces, yo sí pensaba que en el tema del cannabis medicinal, y hagamos la aclaración que quería hacerla en un principio, a nivel personal, no sé, y me atrevo a hablar por ello porque lo vinimos discutiendo desde hace más de 4, 5 años cuando empezamos. Lo que estamos aquí sentados, apoyamos el cannabis medicinal y no estamos avalando al día de hoy a ninguna iniciativa que vaya a aprobar el cannabis de uso Adulto. adulto, por la sencilla razón de que yo creo que por lo menos aquí que estamos de acuerdo que primero hay que empezar con el medicinal, ¿no? Que ya tenemos una ley y todavía no se ha implementado, todavía no se ha implementado a pesar de que tiene 2 años de estar aprobada, y creemos que hay que hacer las cosas paso a paso. Así que nosotros no estamos en el tema del cannabis de uso adulto, sino solamente medicinal. Perdón, doctora. Que me monto en tu idea, Fulo, que habla sobre la bioindividualidad de cada paciente, porque así mismo es el cannabis medicinal. No hay una sola dosis, ni un solo cannabinoide, ni un solo perfil de planta que funcione. Eso va específico de cada paciente. Las dosis son para cada paciente, no son estandarizadas y puede usar diferentes tipos de cannabinoides a diferentes horas. Por eso requiere seguimiento de un profesional de salud. Por eso tiene que ser algo muy cercano, por eso se tiene que ir cambiando a medida que la patología va evolucionando con el paciente. También hay interacción con medicamentos, es algo bastante serio. Y por ese lado tengo que decir que por más que ha tomado mucho tiempo, Panamá lo ha hecho de una forma responsable. Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que en eso sí podemos dar fe de eso. Pero el punto es que, y el análisis mío era, y eso va básicamente en todos los tratamientos, pero sobre todo en el tema del cannabis medicinal, porque estaba prohibido por ley hasta hace poco, ¿no? Estaba prohibido por ley el que lo agarraban con no, podía ser acusado de narcotráfico. Si yo soy un adulto con capacidad de tomar decisiones responsables. Eh,
yo tengo el derecho de escoger el tratamiento o de tomar el medicamento o la planta o lo que sea que yo considere conveniente para mí, sobre todo si tengo el asesoramiento de un médico que es un profesional idóneo, ¿no? Entonces, en esa relación médico-paciente, no debiera el Estado intervenir y decidir si sí o si no, porque no creemos que esa debe ser la función. La función de un Ministerio de Salud para nosotros debería ser más bien informativa, de estar al día en los estudios, en la información, para que médicos y pacientes se puedan instruir o estar al tanto de lo que pasa en estos temas. Entonces, habiendo planteado nuestras posiciones iniciales, me gustaría que me hablaras, Erika, y después Carlos, si también quieres apoyar, tocar, explica un poquito qué es ese sistema endocannabinoide, ¿no? Porque todos crecimos con el sistema óseo, el sistema vascular, el sistema respiratorio, el sistema muscular, el sistema nervioso, pero de repente salió, ¡puf!, así como de la nada, el endocannabinoide. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Qué es? Curiosamente se descubrió buscando cómo funcionaba la planta de cannabis, porque desde los años 30 ya se sabía cómo funcionaban los opioides, que es la que viene de la planta del opio, que de ahí es donde están todos estos medicamentos para el dolor, tramal, hasta morfina, pero nunca hasta 1961 se descubrió qué era lo de la planta de cannabis que funcionaba como medicamento o como principio activo, ya sea en exceso o cuando se dice intoxicación por cannabis, es que yo tengo estos efectos de uso adulto como la euforia, la alegría y todo lo que las personas de uso adulto buscan. Y hasta los 90 se descubrió que esa planta lo que hace es que interactúa con este sistema que se llama sistema endocannabinoide, que es un sistema de regulación. ¿De De regulación regulación hormonal o de todo. O sea, ese sistema está desde los huesos, el útero, el sistema el que nos gastrointestinal, mantiene balanceados? balanceado. Literal es el freno o el acelerador del Como el cuerpo. yin y el yang, como el yin y el yang. Exactamente. ¿Ah? Si una neurona está disparando mucho, el sistema endocannabinoide frena ese disparo. Si una neurona está muy lenta, el sistema endocannabinoide le dice, hey, apúrate. Es un sistema de regulación básico, solo que nosotros no sabemos cómo funcionaba. Y independientemente de la planta, nosotros producimos la misma sustancia que produce la planta, y eso se llaman endocannabinoides. Ok, ok, eso quiere decir, según lo que tú estás diciendo, de que los cannabinoides que produce que tiene la planta de cannabis medicinal, que los más famosos son el THC, el CBD, hay CBG, hay, Miles. hay Hay miles, 140. hay 140 por lo menos descubiertos. Ujú. El cuerpo humano no solamente produce en cantidades de repente menores, pero sí también producimos esas sustancias cannabinoides y además tenemos receptores, ¿no? Exactamente, nosotros la Explícame cómo producimos. funciona el receptor Es con el cannabis. Cuando uno ingiere cannabis medicinal, ¿cómo actúa con el receptor en el cuerpo humano? Es como si fuese una cerradura. Nosotros mismos tenemos la cerradura y tenemos la llave porque la producimos nosotros. Y dependiendo de lo que nuestro cuerpo automáticamente necesite, vamos a tener las llaves y vamos a abrir las cerraduras que necesitemos. Ahora, si yo consumo cannabis de afuera, es otra llave que abre exactamente la misma cerradura. O sea, literal Ok. así. Y es eso, es un sistema de control de motilidad gástrica, de presión arterial, controla el flujo de sangre al corazón, controla el apetito, controla las emociones, controla el sueño. Por eso es que es un fármaco, si le podemos decir, o una planta que puede apoyar, por ejemplo, a un paciente oncológico en muchas facetas. Le puede abrir el hambre, le quita las náuseas, le quita el dolor, lo ayuda a dormir, lo relaja la misma planta porque tiene muchas, es una llave como maestra para Ujú. muchas cerraduras que tenemos en nuestro cuerpo. Interesante. Carlos, Yo quería agregar a algo. ver, dale, dale. Ahorita que estabas hablando de todos los cannabinoides, y antes de mencionarlo, pues voy a hablar del cannabinoide que ha sido satanizado a nivel mundial por muchos años. Pero antes de eso, quiero decir que así como dijiste tú, aquí nadie está promoviendo el consumo, solo tratamos de hacerlo más seguro e informado. Dicho esto, que quiero hablar algo del THC, es que el THC siempre se ha visto como el responsable de la bateazón, el que te pone high y que solo se consume para temas, digamos, recreativos o como tal. Hoy día el THC se sabe y hay suficiente evidencia científica que es necesario para controlar dolores, específicamente el dolor crónico. O sea, el THC
además de ser el responsable de temas como de batearte o de ponerte high, es el responsable de calmar mucho el dolor. Viene siendo un analgésico, ¿cierto, Erika? Sí, totalmente. Bueno, lo que te quería preguntar, Carlos, es, cuando tú hablabas de tu experiencia como paciente, me gustaría que explicaras un poquito, por ejemplo, uno, o sea, cómo hiciste, cómo descubriste el cannabis medicinal, ¿no? Dos, cómo, si viste, cuál es la diferencia o es si la hay, de tu tratamiento, cómo te ha ido con un tratamiento primero que era sin el cannabis medicinal, asumo que era farmacológico básicamente, versus ahora, cuáles son los beneficios que tú has experimentado. No sé si me explico. Bueno, yo en lo personal, en verdad tuve la dicha de no depender de los medicamentos, digamos, tradicionales por mucho tiempo, porque me fui por una vía de medicina funcional donde encontré miles de otras alternativas, entre ellas el cannabis medicinal. Te soy honesto, la primera vez que yo probé cannabis como medicina, yo lo fumé la primera vez. Y mucho del dolor que tenía en el cuerpo me bajó. Y ahí fue donde me di cuenta de que, hey, esto es verdad, esto funciona, pero yo no creo que sea conveniente pensar en que yo voy a tener que fumar porro el resto de mi vida todos los días, sepa Dios cuántas veces al día para controlar el dolor. Y ahí fue donde decidí y me tuve la dicha de poderme ir a los Estados Unidos, donde ahí me empezaron a educar. Ahí están los aceites, están los alcoholes, cada aceite tiene, Las gotas, claro. están las gotas sublinguales, tienen este tipo de concentración. Tú necesitarás un poquito de THC, con un poquito de CBD, con un poquito de lo otro. Y así fue donde empieza esta experiencia. Y te digo la verdad, los primeros 3 4 productos que yo traté no eran necesariamente los que me funcionaban al máximo. Yo el producto que uso hoy fue probablemente el cuarto, quinto producto que yo traté en el camino hasta llegar a una dosis que me regulara, que no me diera mucho sueño, que me mantuviera sin el dolor, y saber en qué momentos lo debo tomar. Obviamente yo lo tomo prácticamente todos los días como preventivo, y los días que sí tengo un dolor un poquito más fuerte, ya yo sé más o menos cómo dosificarme. Y sí, es un tema de bastante ensayo y error, pero algo que también me gusta aclarar es que no crean que esto es la panacea ni la cura de todos los males. Esto, como cualquier otro medicamento, puede tener efectos adversos. Necesitas la compañía de un médico, y por eso es que hemos luchado tanto por esta ley. Porque hay algo que es clave aquí, es que no todo el mundo va a poder tener acceso a esto. Tú vas a necesitar que un médico te lo recete para que ese mismo médico te pueda acompañar en este tratamiento de cannabis. Em, y algo sumamente importante es que esto es algo más o menos, no me gusta decir nuevo, porque ya van para casi 2 décadas de que... De que desde Canadá legalizó la Sí, primera. aunque el primer paciente de cannabis medicinal en Estados Unidos fue en 1976, pero bueno, eso ya es otra historia. Fue Robert Randall para la glaucoma. Ujú. Pero bueno, la cosa es que sí hay que entender que hay muchos médicos y profesionales de la salud que no están lo suficientemente preparados o educados en el tema, que habrá mucho ensayo y error, y nos va a tocar a nosotros, a los pacientes y a la ciudadanía, meternos en este tema. No me gusta usar la palabra obligar, me gusta más motivar a que los médicos y todo el profesional de la salud se sientan con ganas de capacitarse, de estar al tanto de esto para poder acompañarnos, porque en muchas ciudades del mundo pasa que el producto está, pero si los médicos no están preparados para esto, no te lo recetan o no te acompañan en el proceso. O sea que hay que tener paciencia, hay que involucrarnos como ciudadanía y desestigmatizar el tema. De ahora en adelante somos pacientes, no pacientes que consumimos cannabis. Como que esa parte no es necesaria ni Tú hablarla. dijiste, tú dijiste algo muy importante. Nosotros, o decías, digo nosotros porque estamos acostumbrados a hacer una especie de team aquí. Pero cuando tú hablas de que efectivamente tú no quieres imponer u obligar a las personas a usar cannabis medicinal, y eso viene pues producto porque lo que estamos aquí creemos en el free choice, ¿no? En la decisión de escoger, ¿no? El paciente debe tener la decisión de escoger si ya sea cannabis medicinal o no usa cannabis medicinal. Antes, hasta que se aprobó la ley, pues no había esa libertad de escoger. Simplemente las personas que por necesidad medicinal habían tomado la decisión de usar el cannabis medicinal,
tenían que hacerlo de una manera clandestina, ¿no? Ilegalidades por necesidad. Donde ahí vemos como una normativa del Estado que buscaba, sobre pretexto de buscar supuestamente el bien del paciente, ahí no se toma la decisión del paciente de cuál es lo que es mejor para él según su criterio. Entonces me gustaría que de repente tú como paciente previo, bueno, todavía no se consigue cannabis medicinal, pero por lo menos tú como paciente de cannabis medicinal, no solamente tu experiencia, sino de los muchos personas que lo usan hoy en día, no sé cuántos, no me atrevo a decir, yo no estoy en ese mundo de pacientes, pero también ha sido un viacrucis, ¿no? Por los riesgos no solamente personales de estar comprando de repente cannabis medicinal en lugares del mercado negro, sino que también tú puedes caer inclusive preso por narcotráfico. No sé si tengas... Sí, claro. Claro que ha sido un camino difícil, especialmente en mi caso, que, bueno, ustedes aquí más que nadie sabe que yo le he dicho a todos los medios, periódicos, canales, a la asamblea, a todos los políticos, en su momento les dije que yo consumía marihuana medicinal abiertamente, cuando esto hace 4 años no era visto como es visto ahora. Yo les acepté, estoy haciendo una ilegalidad, pero es una ilegalidad por necesidad. Em, Haya ley o no haya ley, el cannabis está allá afuera. Simplemente tenemos que regularlo para asegurarle a los pacientes que van a tener un producto que no los va a tener ningún tipo de efecto adverso, ¿no? Em, Ha sido un tema bastante complicado porque sí, yo lo puedo conseguir, sé de mucha gente que lo puede conseguir, pero abiertamente, ¿cómo tú le dices a alguien, ah, sí, empieza a tomar marihuana medicinal o cómprate unas gotitas de cannabis medicinal cuando yo sé que esto es ilegal? O sea, yo no puedo mandar a alguien a encontrarse en un callejón oscuro con alguien para que le dé algo para ver si le funciona. O ponte a pensar esto, Fulo. Cuando a ti te duele la cabeza, tú vas a una farmacia, ¿cierto? Sí. Ahora mismo los pacientes, aquellos que se atreven a usarlo, porque hay muchos que todavía no se atreven hasta que esto no sea legal, ahora mismo lo tienen que comprar o en un callejón oscuro o esperar que alguien vaya a Estados Unidos, Colombia o Canadá y Y se se lo atreve a traiga, meterlo. que trafique el Que producto, trafique, porque porque tú eso lo ya estás es trayendo. tráfico. Y hay algo que quedar claro aquí es, Eso es hasta tráfico. traer CBD es ilegal. Porque todo lo que venga a la planta de marihuana en Panamá estaba o está regulado. Así que tú te estás tomando un gran riesgo trayendo este medicamento. Y lo otro que quería aclarar es, no solo es que también lo estás traficando, es ponte en una posición. Tú por qué para sentirte bien te estás sintiendo que estás cometiendo algo ilegal o que estás comprando algo por Instagram? O sea, hay gente que ahora mismo compra su medicina por Instagram o que la compran por Amazon y están cruzando los dedos por 2 semanas a ver si no les agarran el paquete. Y no Porque solo eso, es que y si no es lo que necesitan, además de, o si viene contaminado, porque si es algún producto casero, porque hay muchos pacientes que usan productos caseros, la planta de cannabis es una planta muy noble que se usa para limpiar tierra de cualquier tóxico que le haya Que caído, porque absorbe los absorbe metales, todo. sí. Entonces, generalmente estos cultivos son ilegales, no tienen las mejores capacidades y metodologías porque pues obviamente tiene que estar escondidos. Entonces uno no sabe qué se está consumiendo el paciente. y otro punto clave aquí es que hasta antes que pasaran la ley y la firmara el presidente, todo el país sabía que marihuana medicinal era ilegal. Hoy Tú día sa- hay un vacío porque tenemos ley sancionada, reglamentada y hay mucha gente que piensa que está comprando algo legal o algo que va a funcionar y ahora a la fecha, hasta que no den las licencias, no registren a los pacientes, nadie está autorizado para importar, vender, recetar ni y, consumir cannabis y medicinal. además, yo a ver, como abogado también viendo la parte penal, o sea, hoy en día en los debates se hablaba de que cuando se buscaba de alguna forma regular esto excesivamente, decían que querían era controlar el uso del cannabis medicinal. Yo decía, señores, que la gente está fumando marihuana hace más de 60, 70 años de manera descontrolada y la política criminalística no ha servido para nada, al contrario, porque además de no detener el tema del uso,
pues te trae todas las secuelas oscuras como el narcotráfico, la violencia y todo eso. Pero bueno, Erika, digo, obviamente aquí tú no puedes tratar pacientes con cannabis medicinal porque no se consiguen las medicinas, etcétera, etcétera. Pero tú has conocido personas en tu práctica que te hayan preguntado o que, o que lo hayan usado de manera clandestina. No sé si esa experiencia, si me podrías avanzar un poquito de eso. Es una experiencia triste porque uno como médico es frustrante tener un conocimiento de algo que yo sé que le va a aportar beneficio a mi paciente y no poder ni siquiera sugerírselo por miedo. Y lo otro es ya pacientes que lo han conseguido afuera, llegan, me muestran lo que tienen y yo, uy, pero es que esto no es, uno, te vendieron lo que no es, o dos, eso no tiene la concentración, o Eso tres, sí. sabes que sí te pudiese funcionar, pero compraste algo que tiene 300 miligramos y tú necesitas para un mes y tú necesitas 100 miligramos al día, eso te dura 3 días cuando te dijeron que te iba a durar un mes. Entonces, realmente el problema es este, es la falta de tener el producto adecuado y la gente tiene mucho miedo. La gente tiene mucho miedo, hay mucha falta de educación al respecto y el punto es, bueno, tienes que viajar a Colombia a conseguirlo o tienes que viajar a Estados Unidos y es eso, y se arriesgan a traer la maleta, no se arriesgan, quién lo trae, a quién se lo piden. O sea, hay muchos problemas alrededor del producto y las personas sufriendo. Aparte, quienes lo buscan en este momento son pacientes al final de la vida, que no tienen el tiempo de esperar a que alguien viaje. Están pidiendo calidad de vida, básicamente, ¿no? Calidad de vida, Calidad de porque vida. Bueno, sí. mira, una de las... te me está atorando, quiere agua, quiere agua. Eh, una de las cosas que yo siento, o sea, esta ley se aprobó en el 2021, después la reglamentación fue en el 2022, ya estamos terminando el 2023 y ojalá pues se apliquen, se puedan saber prontamente la licencia. Pero sin embargo hay que estar claros, no sé si el MINSA lo está, pues, con todo el mayor de los respetos, pero yo creo que hay que estar claro de que una vez que se otorguen las licencias, no necesariamente eso va a significar que el cannabis medicinal va a estar disponible para todos los pacientes de una manera inmediata, porque si, antes de empezar este podcast estábamos hablando off the record, como se dice por ahí, o off cameras, estábamos hablando de que hay ciertos pasos muy importantes que tienen que darse, que son indispensables para que tanto los médicos como los pacientes puedan tener este acceso. Uno, a diferencia, y son requisitos, para mi criterio, excesivos, y digo excesivos porque no necesariamente se aplican para los opioides, y que los opioides son los medicamentos para el dolor que son altísimamente adictivos. El fentanilo es un opioide, pero no natural. ¿Cómo se dice? Es un opioide Sintetizado químicamente. sintetizado químicamente, pero su base viene de la planta del opio. Todas las pastillas para el dolor son opioides. Y aquí en Panamá, cualquiera persona que vaya al MINSA y cumpla con los requisitos que establece el MINSA puede distribuir opioides. Y si no me equivoco, cualquier doctor idóneo puede recetar opioides dentro de su especialidad o algo así. Sí, tienen Eh, una receta especial. Tienen una receta especial porque tienen un control especial, pero el paciente no requiere tener un registro previo, ¿no? Ni el médico requiere hacer un curso previo, porque el médico de por sí, por definición, es un profesional idóneo, ¿no? Entonces tampoco requiere ese curso previo, pero para el cannabis medicinal sí. Entonces, para poder acceder al cannabis medicinal, el MINSA tiene que establecer, esperemos que sea de una manera más rápida y después de otorgar la licencia, aunque también se puede haber dicho in the meantime, como se dice, ¿no? Tiene que informar de una vez por todas, establecer la plataforma para que se registren los pacientes, para uno poder adquirir, ir a un médico y y ese médico poder recetar ese cannabis medicinal. No solamente la medicina tiene que estar aquí, eso es lo más fácil. El médico va a tener que tomar un curso de unas 6 horas de capacitación
que tampoco es complicado, y el paciente tiene que registrarse en el registro de cannabis medicinal del MINSA, que tampoco es complicado. Lo que pasa que hasta el día de hoy no estamos seguros si eso ya está listo o no. El registro de pacientes, para que se registren los pacientes, y de igual forma, si ya están listas las capacitaciones o las personas o empresas que van a dar esta capacidad a los médicos, porque si no se da eso, no va a haber por un lado médicos que puedan recetar y por el otro lado no va a haber pacientes que se puedan registrar. Entonces, mi percepción es que, para ir aterrizando y que usted su comentario es que pareciera que el MINSA no está muy claro o no está tan seguro del número de pacientes que van a poder utilizar esto. Entonces, quisiera saber, según ustedes, más o menos, es verdad, hay pacientes, ¿qué patologías se requieren, usan cannabis medicinal? ¿Y qué número piensan ustedes más o menos de personas que pueden utilizar, si quieren hacerlo, utilizarían este medicamento? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con enfermedades crónicas. Tengo entendido que aquí en Panamá hay mucho, ¿no? Sí. Doctora. Por ejemplo, en pacientes oncológicos, generalmente, o sea, o ya se sabe que un 30 a 40% de los pacientes que reciben quimioterapia, de igual manera, aunque tengan todos los fármacos para contrarrestar los efectos adversos que son las náuseas, igual tienen náuseas. Esos pacientes serían candidatos. Panamá tiene una de las tasas de cáncer más altas de toda la región. O sea que ya solo con los pacientes oncológicos tenemos una gran población que se beneficiaría de cannabis medicinal. Carlos. Sí, yo honestamente creo que el MINSA y las autoridades no han dimensionado el tema lo suficiente. Creo que ni siquiera saben la cantidad de pacientes que van a ingresar, no saben la cantidad de patologías que van a poder abordar con esto. Em, y pienso que eso lo podemos ver por lo que tú acabas de mencionar. O sea, sí, lo reglamentaron el año pasado, no han dado las licencias, pero yo creo que hubiera sido oportuno que por lo menos la AIG ya tuviese el registro único de pacientes casi listo, que ya pudieran saber quién va a hacer la docencia, porque yo creo que tenemos que ser consones y honestos que la docencia va a tener que venir de afuera, porque hasta la fecha aquí en Panamá esto es un tema tan nuevo que quién va a hacer la docencia estando aquí. O sea, un local no la va a poder hacer. Lo más normal es que por lo menos el primer año, los 2 primeros años lo haga alguien de afuera. Yo pensaría que a la fecha, una ley que fue aprobada hace 2 años, ya pudieran saber por lo menos la compañía o el médico que van a ir de afuera a hacer esto, porque vuelvo y repito, o como lo que acabamos de decir aquí, porque es que hay que dejarlo claro. De nada sirve que estén las licencias, de nada sirve que los licenciatarios puedan traer, importar el producto. Si los médicos no reciben la docencia, no pueden recetar. Y si no pueden recetar, nosotros los pacientes no podemos conseguir el medicamento. Entonces, a mí me parece que no terminan de dimensionar en lo que se metieron, no terminan de dimensionar lo tanto que pueden abarcar con el tema y que al final el dolor no espera. Los pacientes no pueden seguir esperando que ahora se les diga, ya las licencias están listas, pero ahora falta esto y ahora falta esto. Tenemos 5 años, específicamente de mi parte, que yo hablo con muchísimos pacientes. El otro día que yo fui a una reunión al MINSA, le dije la cantidad de pacientes con los que yo hablo, yo ni siquiera soy médico, no podían creer que tanta gente de tantas patologías diferentes que les dije lo estaban consumiendo clandestinamente o ilegalmente, como le quieras llamar, y que hay muchos de esos que todavía no lo están consumiendo, están esperando prácticamente que de rodillas, porque es una realidad, no todo el mundo está en la posición de probar algo si no tienen a un médico que los acompañe, otros no están en la posición de viajar al exterior y traerlo, así que también muchos, hasta que esto no tengan el certificado, que esto es un paciente que consume esto de manera legal, ya sea por temas laborales, no se atreven a hacerlo. Porque aquí hay muchas personas que han perdido su trabajo porque les han hecho un examen donde salen positivos de marihuana y no tienen la manera de demostrarle a su jefe que era para temas medicinales. Lo mismo por temas laborales, temas familiares. Hay mucha gente que no quiere ser ese paciente todavía reconocido por ahí por Panamá que hace algo ilegal. Entonces, el dolor no espera y ahí me parece que deberían haber estado trabajando esto simultáneamente y no esperar a que den las licencias para empezar a hacer todo, porque el tiempo corre y al gobierno se van menos de 5 meses. Bueno, al final yo creo que todo tiene que girar en base a que el Estado tiene que brindarle al paciente toda la, tiene que permitirle al paciente poder
libremente alcanzar o buscar o probar cualquier, cualquier tratamiento terapéutico medicinal que él desee junto con el asesoramiento de un profesional idóneo, ¿no? Porque vuelvo y repito, no, hay muchas cosas, yo siempre digo que en mi mente hay tres cosas que son muy fundamentales del individuo, ¿no? La fe, y eso incluye si cree, a quién le rezas y a quién no le rezas, porque hay personas que no le rezan a nadie y eso también es parte de eso. Yo en lo personal soy católico, ¿no? Pero hay personas que son ateas o de otra forma. Eso es algo muy íntimo, la sexualidad, ¿no? Con quién tú deseas vivir tu vida en una relación de pareja o contractual, de vivir bajo un mismo techo, y tu medicina y tu salud. O sea, lo que tú te metes en tu cuerpo, ¿no? Eso es algo también donde el Estado, por un lado, no debe obligarte a utilizar un tratamiento terapéutico en contra de tu voluntad, y por el otro lado, tampoco te debe prohibir el tú utilizar un tratamiento que tú has decidido tomar bajo tu propia responsabilidad y bajo el consejo y guía de un médico que a fin de cuentas es un profesional idóneo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ley se redactó, a lo mejor por eso fue que nos tomamos un poquito más de tiempo, pero yo siento que la ley se redactó bastante bien. Yo digo que no es una ley perfecta, pero tampoco es una ley perversa. Yo creo que es mejor, tiene muchas más cosas positivas, es bastante amplia en cuanto a las patologías que pueden tratar. También no se mete mucho en el tema de la forma en que se debe consumir, porque también es en ese sentido, y con el mayor de los respetos a las personas, a los funcionarios, la forma de tomar un medicamento, o en este caso cannabis medicinal o cualquier otro, tampoco debe ser una decisión de un ministerio de salud, sino que debe ser una decisión del paciente con su médico, que es un profesional idóneo. Así que bueno, vamos a pasar. No sé si tú querías agregar algo o... No, nada más que igual está pendiente de ver la reglamentación, cómo quedó esa parte de la posología de los pacientes, cómo lo van a poder tomar. Y también eso depende de qué producto hay en el mercado, de los licenciatarios que le otorguen licencia, que ellos van a tener disponible para los Bueno, pacientes. la ley es bastante amplia. La ley permite el consumo de la hierba per se cruda, Seca. Flores seca, secas. la flor seca. También va a haber comestibles, van a haber inhalables, aceites, Gotas. gotas, aceites de la piel, Tópicos. Pomadas. tópicos, pomadas, Supositorios. supositorios, aunque ese está un poco tough, pero está bien. Es importante, los Sí, supositorios son sí. Pero dicen que el importantes. supositorio es una de las formas más rápidas también de... Por eso. La más rápida tengo entendido que hoy en día es la La pulmonar, que es la que inhalada. La se inhala, inhalada. y Sí. la otra es el supositorio, Exacto. ¿no? Y hay muchos pacientes que tienen problemas de deglución o esperar que haga todo ese metabolismo generalmente demora como 1 hora para que funcione si lo hago de forma oral, pero el supositorio es más rápido. Sí, así que en ese sentido esperamos eso. Bueno, vamos a pasar, por ejemplo, como doctora Erika, digo, es conocido, y bueno, también tu paciente si te ha pasado a ti, digo, todo tratamiento o todo medicamento que se usa para sanar alguna patología o alguna enfermedad, tiene efectos que me dijiste que Secundarios o secundarios adversos. o adversos. Entonces, los opioides son altísimamente adictivos hoy en día y se recetan aquí desde hace mucho tiempo, como en todos los países. Nada más para que tengan una idea, en Estados Unidos se están muriendo cerca de 40 personas al día por sobredosis de opioides. Casi más de 150,000 personas de las que se mueren por sobredosis en Estados Unidos, de los cuales un 90% son básicamente de opioides, y de esos opioides un altísimo porcentaje es el famoso fentanilo, ¿no? Pero hay otros efectos adversos que no necesariamente es la muerte o la sobredosis. Te pregunto, ¿el cannabis medicinal se le conocen efectos adversos de alguna forma? ¿Es letal? ¿Ha habido muertes sobre eso, sobredosis? ¿Cómo es su adicción vis a vis otros productos? No sé si
pudiéramos hablar de eso un poquito. Lo primero es que no tiene dosis tóxica porque como los receptores que les conté que están en todo el cuerpo, en la parte, en el cerebro, en la parte que regula el centro cardiorrespiratorio, casi no hay receptores. Entonces sí puedo tener que se me baja la presión, que es hipotensión, taquicardia, cuando me excedo de dosis específicamente de THC. Lo único que es importante es que si yo consumo THC solo, que es como han ido cambiando la genética de las plantas, porque lastimosamente todo lo que era mercado y ingeniería en agricultura hasta hace muy poco era pensado en mercado negro y en el consumo recreativo, que realmente ahora se dice uso adulto. Ujú. Entonces la planta cambió y tiene mucho más THC, pero si ese THC se acompaña de los otros cannabinoides, como era la planta originalmente, uno puede tolerar dosis mucho más altas sin tener estos efectos adversos. Que ojo, a veces estos efectos adversos son los deseados, porque yo quiero sedación en algunos pacientes, que es como O sueño, tú quieres que tenga hambre. o yo quiero que le abra el apetito, exacto, que Ujú. sean, que exactamente. Entonces, efecto adverso existe, es dosis dependiente y por eso es que tiene que ser mediado con un profesional, porque, y también eh, son momentáneas. O sea, ellas, yo tengo algo, espero 2 horas y eso se me va a quitar. No es algo que va a hacer un efecto prolongado. Efectos prolongados son más o menos unas dosis muy, muy altas de THC, donde ya yo puedo ver, y si por ejemplo uso la vía inhalada, donde puedo ver que puedo tener más facilidad o estar más propenso a tener infecciones pulmonares, por ejemplo. Pero eso es por culpa de inhalarlo fumado. Claro. Entonces, yo mitigo esos riesgos si me toca usar la vía inhalada con una vaporización en lugar de usar un cigarrillo. Entonces, de ahí Bueno, va, sí, hay muchas el cosas que efecto ahí negativo no tanto es el producto que estás fumando, sino es que es que es fumado, estás fumando, que quemando, estás quemando un producto natural y estás inhalando el humo. humo, exacto. Ahora, si tú comparas, no sé si sería fair o justo decir que, digo, si uno compara el efecto, o sea, la letalidad de, de los opioides, por ejemplo, que hoy en día en Estados Unidos causan 40.000, perdón, casi más de 150.000 muertes por sobredosis. Cuando uno ve la historia o la data científica o la evidencia científica, que ese término lo han prostituido un poquito, ¿no? Pero la evidencia científica hoy en día te dice que las muertes comprobadas solamente por el consumo y uso del cannabis medicinal, me atrevo a decir que son casi nulas. Sí, no hay. Lo que sí pasa, Si si yo hubiera, lo, estaría publicada por todos los pósteres y tableros de todo el mundo, ¿no? Pero no hay. sí, Yo he no, no tratado de hay. buscar y he escuchado, dice que no hay. No hay hasta el momento y lo que pasa, como me preguntaste la comparación con opioides, realmente el cannabis no tiene el efecto analgésico total que tiene un opioide. O sea que yo no puedo reemplazar uno con otro. Lo que sí se ha visto es que yo puedo bajar la dosis de opioides si yo agrego cannabis. Entonces vuelvo al opioide mucho más seguro porque es un medicamento que se vuelve resistente cuando pasa el tiempo. Entonces yo siempre necesito más y más y Ok. más. En El cuerpo cambio, bueno, es que el cuerpo se va acostumbrando. en cambio, con cannabis eso muy poco pasa, o pasa muchísimo, si pasa, pasa mucho más lento que con los opioides, y se ha visto que si yo uso el tratamiento en conjunto, necesito menos dosis de ambos, o sea que puedo manejarlo mucho mejor. En una sociedad que se habla mucho de discriminación en todos los sentidos, Carlos, tú como paciente de cannabis medicinal, ¿te sentiste alguna vez ya sea discriminado o estigmatizado o algo así? Sí, Por el mira, simple hecho de que no, la gente no entiende, no te ve como paciente, sino te ve como canyaxero, como marihuanero, para ponerlo así en términos así eh, populares. sí, mira, creo que por eso creo que hace unos minutos medio que abordé un poquito eso, y es que aquí es donde digo que ahora le toca al país aceptar que esto es un medicamento más que proviene de una planta más que existe en el planeta. Dicho esto, en mi caso, yo nunca tuve ningún problema de que a mí me satanizaran o que me dijeran que yo era un canyaxero, todo lo que tú quisieras. Yo estaba consumiéndolo de manera regulada para sentirme mejor, para poder ser funcional en mi trabajo, no tener dolor. Pero tengo que aceptar, y por eso le pido a la gente que se eduquen y se informan y lo acepten, porque sí, aquí en Panamá hay un montón de gente
que me decían en su momento, hey, me gustaría apoyarte en esto, pero yo por temas laborales, yo no puedo ir a la asamblea a decirle a medio Panamá que yo consumo porque me van a botar de mi trabajo. Otros me decían, hey, tú sabes qué, Carlos, Me río gracias para por no llorar. luchar por mí, pero yo no puedo salir a la calle a decir que yo consumo porque yo soy el presidente de la Junta de Padres de Familia de la escuela de mi hijo y a mi hijo no le pueden saber que yo consumo marihuana cuando eso es algo ilegal. Entonces, sigan formando todas estas razones que a mí no me afectaban, porque, vuelvo y repito, yo siempre lo he aceptado y a mí no me da pena decirlo, pero yo tengo que entender que hay mucha gente que van a pasar por un proceso de aceptación y por eso no hay que ver al paciente como, mira, ese que está ahí tiene esclerosis y consume marihuana. No, suficiente con que tiene esclerosis. Es un paciente, punto. El medicamento que tomen a nosotros no nos debe importar cuál es, porque tú no andas preguntándole a un paciente de cáncer qué tomó él para acompañar su quimio o al paciente de Parkinson qué toma. Simplemente tú sabes que él es un paciente de una enfermedad crónica y tú se la respetas. Y eso es lo que tenemos que nosotros como ciudadanos apoyarnos en promover, no necesariamente promover el uso, promover la aceptación y que la gente lo vea como un medicamento más que tiene que ser usado de una manera regulada, es muy importante, para que, bueno, aunque sepamos que no hay muertes, historia de muertes por el uso de esto, pero lo único que no queremos que un paciente pase demasiado por el tema el proceso del ensayo del error. Queremos que se sienta lo mejor No, posible en el menor corto tiempo y lo posible. importante también ¿quieres comentar algo sobre eso? Que también hay discriminación a los profesionales de la salud, incluyéndome. Me Ajá. pasó ¿Por qué? en las primeras veces, en las primeras discusiones en la asamblea, a mí pues me desacreditaron por uno ser porque dijeron ¿Cómo? la niña esta hippie. Pero si tú eres una niña. Bueno, pues, pero por ser mujer, por ser No joven, cualquier niña, pero es una niña, ¿no? ¿Eh? pero por ser mujer, por ser joven y por defender la planta de cannabis medicinal, era, o sea, una completamente discriminación. Horrible. ¿No te acuerdas una vez que íbamos entrando a la asamblea y sabes que hay que reportarse en un cuartito para que te pidan la cédula, mandate al salón azul o el chanchorero, no sé ni dónde era la reunión? Y la secretaria llamó por celular a su jefa, no sé a quién habrá llamado, y le dice, aquí están los muchachitos que vienen a hablar de la marihuana. Ajá. Bueno, Erika y yo sí, ya sí. éramos de 30 y pico de años, ambos profesionales, ella doctora, yo profesional de mi área, y no sé, simplemente al principio era como un tema como que nos veían hacia abajo, pero esa misma gente, al final de los años de la asamblea, ya ni nos pedían el nombre, creo Después de que nos 5 años saludaban, casi. nos abrían la puerta, y Sí. qué sopa. Así que yo creo que dentro de todo ha sido una montaña rusa de emociones, de muchas dudas al principio, ansiedad, Miedo. capaz miedo, un poquito de, no voy a decir rabia, pero un poco de tensión, de desesperación, de impotencia en los momentos que el tema se estancaba en la asamblea. Pero creo que el tiempo, como dice el dicho, todo pasa por algo, y creo que el tiempo nos ayudó a que lográramos muchas cosas en la asamblea, porque no es por tirarnos flores a los tres que estamos aquí, pero creo que los tres ayudamos en que el documento saliera, como tú dijiste, no será el perfecto ni el ideal, pero sí fue un gran paso. No es perfecto ni es perverso. Está Sí, muy bueno, no, en pero verdad. fue un gran paso en temas Sí, de salud sí. pública, Y porque la si eso no reglament- hubiera pasado, si todavía pudiéramos esperando la ley perfecta, todavía tuviéramos ahí en la No, no, asamblea. y la reglamentación que sacó el MINSA también estuvo muy buena. O sea, buena en el sentido de que permite y da esa libertad de escogencia, de decisión, de que las decisiones sean tomadas por el médico y su paciente y no por el funcionario que está en el MINSA haciendo las regulaciones. Entonces, en ese sentido está muy bien. Para terminar, yo nada más quería terminar primero, antes de darle las gracias a mis amigos aquí ya de mucho tiempo, es que digo, tampoco el cannabis medicinal es para todo el mundo. O sea, hay ciertas personas, como hay gente que no toma alcohol, hay gente que ciertas medicinas no le caen bien. El cannabis medicinal tiene también, el uso del cannabis también no es recomendable a ciertas personas que tengan temas de esquizofrenia, o tengo entendido que tengan ciertos temas mentales específicos, pues tampoco es algo recomendable. Y por eso hay también la importancia de que esta ley de legalización del cannabis medicinal se implemente lo más rápido posible, porque de una cierta forma vas a regular en su gran mayoría
el mercado de cannabis medicinal en Panamá, que hoy en día el 100% del uso del cannabis medicinal en este país es clandestino. El 100% del uso. Y gran parte de la lucha contra el narcotráfico debe ser esta ley, en el sentido de que esta ley va a hacer de que muchas personas salgan de ese mercado clandestino y se metan entonces en el mercado medicinal, ya donde puedan a veces no, donde puedan entonces hacer uso de esto por medio de del registro en el paciente, después con su propio médico idóneo y acceder a productos medicinales canábicos Calidad. de calidad, que sean regulados, donde tú sepas no solamente las concentraciones, sino voy a decir los materiales, los productos que se usaron, que fueron los legítimos. No hay nada que lo contamine. Entonces vamos a terminar aquí. Yo estoy muy contento. Le agradezco a Carlos y a mi amiga Erika Stahl. Todavía soy medio roto, todavía, no sé, nos contó que tengo el codo roto y de aquí voy para el doctor. Me van a operar la otra semana, pero yo estoy muy agradecido con Carlos que hayan venido aquí a este primer podcast que estamos haciendo, Fullo Linares Podcast. Suena bien. Fullo Linares, Fullo Linares Podcast mejor. Suena bien. Y yo creo que gran parte, que además que nos hicimos amigos, también nosotros nos ayudó a complementarnos como médico, yo como abogado y tú como paciente. Y en las conversaciones nuestras siempre teníamos y nuestra amiga, Luris también, que estuvo con nosotros, que también es paciente, y así como otros más. Y hubo otros abogados también. Y siempre había este grupo de personas que desde las tres visiones, paciente, legal, medicinal, pues pudimos hacer todos en conjunto, y obviamente también las autoridades del MINSA que estuvieron allí, del MISI en cierta forma, en la asamblea también hay que darle su mérito también, que bueno, pues sacamos una ley. Ahora lo importante es la implementación. Como último mensaje respetuoso al MINSA sería que ojalá podamos empezar a establecer el registro de pacientes lo más rápido posible. Si no hay registro de pacientes, los pacientes no van a poder obtener el cannabis medicinal. Y el otro es la capacitación de los médicos. Hay que abrir a concurso esas capacitaciones, y ojalá no sean licencias limitadas, porque mientras más empresas de capacitación hay, más rápido podemos avanzar, porque sin capacitación a los médicos, tampoco los médicos pueden recetar. Así que bueno, muchas gracias, Erika, Carlos, y una última palabra de despedida, no sé, Erika. Yo, me robo una frase de Carlos, que es regular es cuidar, que va muy de la mano con el mensaje que tú cerraste. Al final necesitamos que el Ministerio de Salud sea quien vele por la seguridad de los pacientes, y con esta ley esto es lo que se está haciendo. Así que muchas gracias, porque la clave es la educación y para eso estamos aquí. Y bueno, ya saben, el dolor no espera, la salud es un derecho humano y nuestro objetivo no es promover el consumo, sino hacerlo más seguro e informado. Cannabis medicinal es simplemente el uso regulado y responsable de la planta de marihuana. Gracias, Fullo. Bueno, señores y señoras que nos están escuchando, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. El Fullo Linares Podcast prontamente volverá a su pantalla. Chao.